Son las 7 de la mañana, 10 minutos, estamos en RCN Radio. Hay otro tema importante en la agenda informativa del día, Juan Manuel, que tiene que ver con la muerte de dos menores en norte de Santander, en la zona de Tibú. Los estaban acusando de haber cometido robo. La comunidad los retiene, pero luego terminan asesinados. Es un caso impresionante, Juan Manuel. Realmente es un hecho muy lamentable que se ha registrado en las últimas horas y que obviamente genera una serie de reflexiones, porque las respuestas que se han dado tienen que ver con la situación de la comunidad cuando decide hacer justicia por su propia mano, ¿verdad? Sí. Hay una denuncia de unos jóvenes implicados en un episodio, luego la comunidad reacciona, detienen a estos jóvenes y grupos armados ilegales posteriormente se los llevan. De manera que es un asunto sobre el cual vale la pena abundar. Para eso, saludamos a Jaime Martey, que es defensor del pueblo en norte de Santander. Defensor, bienvenido a RCN, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. ¿Qué versión manejan ustedes en la Defensoría del Pueblo en relación con lo que ocurrió con este episodio? Bueno, la información que nosotros tenemos prácticamente es la que está demostrada en los videos que ustedes acaban de comentar. Primero que todo, pues un hecho totalmente reprochable. Es algo impresionante. La comunidad está muy consternada, no solamente en Tibú, sino en todo el departamento. Es una situación que nos lleva otra vez a pensar y a ponernos en el contexto de las peores épocas de la violencia en el Catatumbo. Nosotros vimos cómo la propia comunidad captura a unos jóvenes de 12 y 18 años que al parecer se querían llevar de un comercio, de un almacén, unas prendas de ropa que se habían medido y que las tenían puestas. Los amarran con unas cintas en sus manos y mientras los tienen, llega un grupo armado desconocido aún sin capturar, que es nuestra preocupación también, se los lleva delante de toda la comunidad, dicen que los van a pasear por todo el pueblo, y luego pues aparecen asesinados. Esa es la situación real. Nosotros lamentamos esta situación y pues la comunidad nos parece a nosotros que está tomándose unas atribuciones que no le corresponden, pero también necesitamos una explicación de parte de la fuerza pública, porque pues cómo es posible que primero llega un grupo armado ilegal a llevarse los jóvenes que supuestamente están capturados en una acción irregular y no llega la policía. Ahora, defensor, ¿se sabe quién llamó a estos hombres? ¿Por qué aparecen estos hombres? Es decir, ¿por qué se enteran del caso? ¿Estaban en la zona? ¿Alguien los llamó? ¿Se conocen detalles de por qué, como usted lo dice, que es apenas lógico preguntarse, por qué llegan primero estos hombres armados y no la policía? Es decir, ¿quién les avisa? ¿Quién los alerta? ¿Por qué llegaron? Pues miembros de la misma comunidad, porque pues finalmente ellos llegan, irrumpen en el supuesto operativo que tiene la comunidad ahí para aprender a los jóvenes, y pues se los quitan, se los arrebatan en otros videos que también circularon posteriormente, donde también hubo un forcejeo y se los llevan. No sabemos todavía quién llamó o quién no llamó a la policía, pero pues estamos precisamente todos en la consternación esperando las explicaciones de las autoridades. Claro, porque hay que verificar, defensor, si la comunidad llamó a la policía o llamó a este grupo armado. Es decir, ¿quién es el que termina informando a esos hombres armados que hay unos jóvenes allí que están acusados de robo? Alguien les pasó esa información y ver si la comunidad se comunicó con la policía para entregar a estos jóvenes o no. Es decir, hay como muchos detalles todavía por precisar en qué fue lo que pasó exactamente, ¿no? Así es, y eso es lo que aspiramos que se dé a la mayor brevedad posible. Yo personalmente estoy hablando con el comandante de la policía, con el director de fiscalías, porque es que entre más días pasen y más tiempo pasa, pues la preocupación de la propia población es la misma, latente, porque no se sabe, pues en cualquier momento puede volver a suceder una situación de estas, y ya esto tiene una consternación generalizada sobre todas las autoridades del municipio de Tibú, del Catatumbo. Nosotros como Defensoría habíamos advertido desde el año pasado todo lo que se podía presentar en Tibú y en la zona del Catatumbo a través de las alertas tempranas, pero la situación verdaderamente es preocupante y se han desbordado las capacidades regionales para que el gobierno nacional en realidad tome cartas en el asunto.
Ahora, defensor, ¿qué grupos actúan en la zona? Porque sabemos que son varios, en Tibú son muchas las violencias cruzadas, y lo digo porque rápidamente se han apresurado a decir que son las disidencias. ¿Qué grupos están allí? ¿Qué grupos actúan que pudieran haber sido los responsables de estos asesinatos, de estos crímenes? En la zona siempre ha estado presente, ha hecho presencia el ELN, ellos siempre han estado allí. Ahora, en el comunicado del viernes del comandante de la policía decía que esta situación correspondía a grupos residuales de las FARC, un CAO 33, residual 33, y pues prácticamente en esta zona, que es el corazón del Catatumbo, todos los grupos que usted quiera imaginarse hacen presencia, todos. Todos los grupos hacen presencia. ¿Algún grupo que en alguna otra oportunidad hubiera tenido una actuación similar a esta? Es decir, ejercer muy entre comillas esa justicia ilegal, muy entre comillas, que hubiera tenido actividad de este tipo. Pues lo que le digo, todos los grupos habían hecho estos tipos de violencia, los que han planteado su situación y su lucha ahí en el territorio del Catatumbo. Nosotros sabemos lo que rodea el Catatumbo y lo que no queremos es que esto vuelva a suceder, por eso estamos nosotros tan alarmados, porque pues la propia comunidad, esto genera demasiados problemas. Sí, no es para menos. Vamos al norte de Santander. Olga Lucía Cotamo, nuestra directora de noticias, allí tiene pregunta para el defensor del pueblo de norte de Santander, Jaime Martey. Olga Lucía. Yolanda, gracias, señor defensor, muy buenos días. Pero estos 3 jóvenes que aparecen en el último video que circuló ayer, en donde ellos son los comerciantes que prácticamente retienen a los jóvenes, dicen que están temerosos por sus vidas, porque podrían ser asesinados por el grupo armado y temen que sean judicializados. ¿Ellos tienen antecedentes, señor defensor del pueblo? ¿Tienen alguna información si tienen algún vínculo directo o indirecto con grupos armados que delinquen el Catatumbo? Olga Lucía, buenos días. Esa pregunta también se la hice puntualmente al señor comandante de la policía y le dije, pues si estos 3 jóvenes son los que inicialmente aprendieron a los jóvenes que posteriormente resultaron asesinados, pues lo más urgente es tenerlos a ellos y hacerle las indagaciones del caso y mirar por qué actos o por qué hechos de los que sucedieron y que están registrados en los videos deben responder. Pero a esta hora pues todavía no han tenido contacto con ellos, no hay tampoco ninguna orden por parte de la Fiscalía y no tienen antecedentes ni tampoco están en los registros que maneja la fuerza pública ni registros de inteligencia. Es decir, no, según la fuerza pública, el propio comandante de la policía no tiene información sobre ellos. Defensor Jaime Martey, ¿qué se sabe de los jóvenes que fueron asesinados en estas circunstancias tan terribles y de sus familias? ¿En dónde se encuentran sus cuerpos? ¿Ya fueron a reclamarlos? ¿Qué apoyo o seguimiento especial va a haber para ellos después de lo ocurrido? Eso es algo especial que también pues por este medio quisiera que ustedes nos ayudaran a difundir en la medida que se pueda las imágenes de los jóvenes, porque a esta hora todavía no han sido reclamados por ningunos familiares. Sabemos que son jóvenes venezolanos que llegaron producto de la situación dramática que se está viviendo en el vecino país. Aquí hay mucha gente que llega por hambre, que llega a mirar a ver cómo se gana la comida, el pan diario, y pues estos 2 jóvenes hacen parte de toda esta situación calamitosa que nosotros estamos viviendo a diario con la migración. Están en poder de las autoridades, los cuerpos ya los tiene la policía, están en medicina legal y bueno, pues no hay todavía ningunos familiares que los estén reclamando. Ese es también un llamado que les pedimos que nos ayuden a hacer, pues porque también merecen tener una sepultura digna, ¿no? Y nosotros estamos pendientes de que lleguen los familiares como Defensoría del Pueblo para iniciar la ruta de acción, para tenerlos en el programa de víctimas, ayudarles en la declaración de sus situaciones como víctimas e iniciar las investigaciones para que también alguien responda por esto. Señor defensor, le quedan a uno muchas preguntas. Usted dice, están todos los grupos que uno quiera presentes en la zona, pero la pregunta es, ¿hacia dónde se dirige la principal hipótesis? Y el hecho de que los muertos sean venezolanos, ¿no da una idea de que hay xenofobia detrás de todo eso? No, yo creo que en este caso particular no hay xenofobia y perdóneme, pero le digo, ahí están todos los grupos porque es que la violencia en Tibú, en el Catatumbo está de una manera desbordada.
de tal magnitud que cualquiera que considere que puede hacer lo que quiera, lo está pudiendo hacer y lo está logrando, y es lo que nosotros estamos viendo. Y aquí no es algo de xenofobia, sino es algo más bien como de querer mostrar que son los que tienen el imperio de la ley, porque entonces si alguien comete algo irregular, nosotros somos los que impartimos justicia, y esto no puede pasar, y no podemos permitir que las autoridades sean desbordadas por el uso de armas de parte de grupos ilegales. Defensor, lamentable lo que está pasando en Tibú y lamentable lo que ha pasado con estos dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, de apenas 12 años. Quedamos atentos a ver si las autoridades revelan algo. Usted se plantea una pregunta que es clave: ¿por qué llegan primero estos grupos antes que la policía? Hay muchas preguntas todavía por resolver. ¿Quién les avisa? ¿Quién los llama? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos hombres armados que asesinaron a estos menores de edad? No los han reclamado, además. A este joven de 18 años y este niño de 12 años, no aparece la familia, en fin, un caso verdaderamente crítico. Muchísimas gracias, defensor, por la información para los oyentes de RCN Radio. A ustedes, que estén bien. Jaime Martey es el defensor del pueblo de Norte de Santander, y recordemos que sobre este caso se ha pronunciado José Manuel Naciones Unidas y hay pronunciamiento también de la Fiscalía. Sí, en primera instancia Naciones Unidas ha dicho: condenamos el asesinato de un niño de 12 años ayer en Tibú, Norte de Santander. Expresamos condolencias a su familia, instamos a las autoridades a investigar estos hechos y hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y las niñas. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, y también por Twitter ha reaccionado la Fiscalía en los últimos minutos. Dicen: desde el despacho del Fiscal General de la Nación se designó un grupo especializado de fiscales, investigadores y expertos en criminalística para que se desplacen al lugar donde fueron asesinados un menor de edad y un joven de 18 años. Y también advierten, Yolanda, desde la Fiscalía, que el equipo de Policía Judicial del CTI de la Policía de Colombia está conformado también por médicos forenses que van a adelantar de manera priorizada la investigación y que hallarán, dicen ellos, material probatorio suficiente para esclarecer el doble homicidio ocurrido el pasado viernes 8 de octubre. Yolanda, este es un caso que encapsula, digamos, lo que es la crisis de seguridad pública que hay en Colombia. Yo diría que estos grupos, como bien lo dice el defensor, lo que hacen es buscar imponer con violencia pues el miedo para poder cobrar extorsiones de su misma violencia, para dar esa idea de que ellos protegen y que venden seguridad, cuando lo que hacen es pues establecer una manera de cobrar el crimen. Pero además a eso se suma pues la incapacidad que tiene la policía para proteger. Parece que allá no hay ninguna capacidad operativa de la Policía Nacional en estas zonas de transición del conflicto al posconflicto. No hay inteligencia, como dice María Elvira, inteligencia criminal, sobre todo en los cascos urbanos. Unas prioridades cerradas. El gran aparato de seguridad que hay en todo el Catatumbo pues está volcado a luchar contra unos grupos armados, pero no a proteger a la población, y luchar contra la hoja de coca, pues que parece que fuera la prioridad de la política de seguridad, dejando, digamos, sin protección a los ciudadanos. Una ruptura de la confianza en la policía misma, que eso es muy grave. Porque ustedes se preguntan antes, ¿por qué no llegó la policía primero? Bueno, yo creo que en parte es porque la gente no confía en la policía y en una respuesta rápida. Y pues tenemos que sacar esa privatización criminal que estaba detrás del paramilitarismo de Colombia. Eso sí se puede. Otra pregunta, profe, porque es que son preguntas sin resolver, ¿no? O sea, hay que saber la comunidad a quién llamó, primer punto. Correcto. Si la comunidad llamó a este grupo ilegal o si llamó a la policía y llegó el grupo ilegal, lo cual sería más grave. Claro, pero fíjese usted que en todas estas zonas de transición, y yo diría en todas con una generalización algo injusta, pues hay presencia de grupos armados que están cobrando extorsiones, y parte de ese ejercicio de la extorsión supone que estos grupos obligan, por ejemplo, a los comerciantes a pagar una plata y tienen que llamar directamente de primeras, muchas veces obligados. Y otra pregunta que uno se hace es si realmente ahí las autoridades legítimas tienen el control, o el control lo están teniendo los grupos, o cualquiera que sea el grupo que esté detrás de esto, porque es que a mí eso me parece tan vago. Es que aquí hacen presencia todos los grupos. Bueno, sí, pero tiene que haber una hipótesis, hipótesis como más o menos cuál es el grupo que más tiene presencia, que si hay inteligencia deberían saber cuál es la prevalencia del grupo, o de qué grupos, en dónde están, en qué zonas, porque es que la respuesta no puede ser, es que esto aquí están todos los grupos, porque entonces no llegamos a ningún Pereira. Claro, y el problema es que van y le preguntan con seguridad a la seccional de inteligencia judicial que haya allá en Tibú,
y les van a decir, bueno, es que aquí tenemos 2 agentes, probablemente 3, si mucho, No vamos a abasto. muchos de los oficiales que no tienen abasto, que no hay inteligencia criminal, no hay perfilamiento de los grupos, y además yo también me pregunto si esos policías allá en Tibú tienen la capacidad para luchar contra estos O grupos que también están están- haciendo la extorsión allá, o si están, digamos, incluso pues O sometidos a indefensos, la violencia claro. de esos mismos grupos, o cuando no, también tienen tratos corruptos con esos grupos, porque es muy fácil Todo es posible. que estén sometidos a la corrupción con violencia por parte de los grupos criminales. Bueno, lamentablemente hay sido otros hechos de violencia, 2 policías que caen en un campo minado en el departamento de Antioquia, el caso crítico, muy crítico, de los cadáveres que están apareciendo en el río Cauca, a su paso por Caldas, ya son 9, ojo, 9 cuerpos en 2 meses. Les ampliamos en segundos, pausa de 30 segundos y estamos con estas noticias enseguida.